Continuamos con el grado de Geología, en este tema segundo. Hablemos de la Tierra, su composición y estructura. El origen del planeta Tierra, donde la mayoría de los investigadores cree que la Tierra y los otros planetas se formaron esencialmente al mismo tiempo. Existe la hipótesis de la nebulosa, o sea, una nube en rotación denominada nebulosa solar, compuesta de hidrógeno y helio, donde la nebulosa empezaría a contraerse hace cerca de 5.000 millones de años. El origen del planeta Tierra, con la hipótesis de la nebulosa, adoptaríamos la forma de un disco plano con protosol en el centro, donde los planetas interiores empezaron a formarse a partir de sustancias metálicas y rocosas y donde los planetas exteriores más grandes empezaron a formarse a partir de fragmentos de hielo, hidrógeno y otros. La formación de la estructura en capas de la Tierra, donde los metales se hundieron hacia el centro. Las rocas fundidas ascendieron para formar la corteza primitiva. La diferenciación química estableció las tres divisiones básicas del interior de la Tierra y la atmósfera primitiva se desarrolló a partir de los gases del interior de la Tierra. La mayoría de nuestro conocimiento sobre el interior de nuestro planeta procede del estudio de las ondas sísmicas que cruzan la Tierra. El tiempo que las ondas P compresivas y S cizalla necesitan para viajar a través de la Tierra varía según las propiedades de los materiales que cruzan. Esas variaciones corresponden a cambios en los materiales atravesados. Hablemos de ondas sísmicas y estructura de la Tierra. Los cambios abruptos en las velocidades de las ondas sísmicas que se producen de profundidades concretas hicieron que los sismólogos llegaran a la conclusión de que la Tierra debía estar compuesta por varias capas. El interior de la Tierra no es homogéneo debido a las diferencias de densidad establecidas durante el periodo de fusión parcial. De la estructura interna de la Tierra hablaríamos de capas definidas por su composición, como son la corteza, el manto y el núcleo, y de capas definidas por sus propiedades físicas, litosfera, astenosfera, mesosfera y núcleos interno y externo. De la estructura de la Tierra, en cuanto a sus capas definidas por su composición, nombraríamos tres capas principales: corteza, manto y núcleo. En cuanto a la corteza, esta es de capa externa comparativamente fina, cuyo grosor oscila entre 3 kilómetros en las cordilleras oceánicas y 70 kilómetros en algunos cinturones montañosos. El manto es una capa de roca sólida rica en sílice que se extiende hasta una profundidad de unos 2.900 kilómetros. Y el núcleo, una esfera rica en hierro con un radio de 3.486 kilómetros. De las capas definidas por sus propiedades físicas, nombraríamos el interior de la Tierra, que se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, la presión y la densidad con la profundidad. Según la temperatura y la profundidad, un material terrestre particular puede comportarse como un sólido frágil, deformarse como las masillas o incluso fundirse y convertirse en líquido. Y las capas principales del interior de la Tierra, que se basan en las propiedades físicas y por tanto en su resistencia mecánica. De las capas definidas por sus propiedades físicas, que nombrábamos la litosfera, o sea, la esfera de roca, donde la capa más externa de la Tierra está formada por la corteza y el manto superior, con un caparazón relativamente frío y rígido, con un grosor medio de 100 kilómetros, pero puede extenderse 250 kilómetros o más por debajo de las porciones más antiguas de los continentes. De las capas definidas por sus propiedades físicas, en cuanto a la astenosfera, o sea, la esfera débil, esta está debajo de la litosfera en el manto superior a una profundidad de unos 600 kilómetros.
Una pequeña cantidad de fusión en la parte superior despega mecánicamente la litosfera de la capa inferior que permite a la litosfera moverse de forma independiente de la astenosfera y de las capas definidas por sus propiedades físicas en cuanto a la mesosfera o manto inferior, con una capa rígida situada entre las profundidades de 660 kilómetros y 2.999 kilómetros. Las rocas están todavía calientes y son capaces de fluir de una manera muy gradual. Y del núcleo terrestre, en cuanto al núcleo externo, compuesto principalmente por una aleación de níquel e hierro, con una capa líquida de 2.270 kilómetros de grosor y con un flujo convectivo que genera un campo magnético. Esto en cuanto al núcleo externo. En el núcleo interno nos encontramos una esfera con un radio de 3.486 kilómetros, que es más fuerte que el núcleo externo y se comporta como un sólido. De la corteza diríamos que es la más fina de las divisiones de la Tierra, con unas variaciones de grosor que superan los 70 kilómetros debajo de algunas regiones montañosas, mientras que en la corteza oceánica el grosor es de 3 a 15 kilómetros. Se divide en dos partes, corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental, donde la densidad media de las rocas es de unos 2,7 gramos por centímetro cúbico y la composición media es comparable a las de las rocas ígneas félsicas de tipo granodiorita. Y de la corteza oceánica, con una densidad de unos 3 gramos por centímetro cúbicos, compuesta principalmente por rocas ígneas basálticas. En cuanto al manto, contiene el 82% del volumen de la Tierra, con una capa rocosa sólida, donde la parte superior tiene una composición de roca ultramáfica, periodotítica, y tiene dos partes, la mesosfera y la astenosfera. La mesosfera o manto inferior y la astenosfera o manto superior. El núcleo diríamos que es el más grande, que es más grande que el planeta Marte y es la esfera central densa de la Tierra, con dos partes, núcleo externo y núcleo interno. En el núcleo externo, con una capa exterior líquida de unos 2.270 kilómetros de grosor, y en el núcleo interno, con una esfera interna sólida con un radio de 1.216 kilómetros. En el núcleo hablamos también de densidad y composición, donde la densidad media es de aproximadamente 11 gramos por centímetro cúbicos, y en el centro de la Tierra se aproxima a 14 veces la densidad del agua. La mayor parte es hierro, con un 5% o 10% de níquel y cantidades menores de otros elementos. En el núcleo nos encontramos con el origen. Esto es la explicación más aceptada, que el núcleo se formó al principio de la historia de la Tierra. Cuando la Tierra empezó a enfriarse, el hierro del núcleo comenzó a cristalizar y empezó a formarse el núcleo interno. Hagamos un resumen sobre la constitución del interior terrestre. Aumento gradual de la temperatura, presión y densidad. A 100 kilómetros, temperatura entre 1.200 grados centígrados y 1.400 grados centígrados. A 2.900 kilómetros, temperatura de unos 4.500 grados centígrados. En el centro, temperatura de 6.700 grados centígrados. Estamos hablando sobre la constitución del interior terrestre. El interior terrestre se divide en tres capas: corteza, manto y núcleo. La corteza, con un espesor entre 3 a 20 kilómetros, sería la corteza oceánica, y 70 kilómetros en la corteza continental. La corteza oceánica, constituida por basaltos densos, edad inferior a 180 millones de años.
y de la corteza continental está constituida por granitos poco densos con una edad superior a 3.500 millones de años. Esto en cuanto a la corteza. El manto, con 2.900 kilómetros de grosor, aquí transmite ondas sísmicas, pero fluye plásticamente. Nos encontramos el manto inferior y el superior. El manto inferior, o mesosfera, desde 2.900 kilómetros hasta los 660 kilómetros de la superficie. Y el manto superior, desde los 660 kilómetros hasta la base de la corteza. Y por último, el núcleo, este compuesto de hierro y níquel, con unas presiones enormes, aproximadamente 11 gramos por centímetro cúbicos. Y nos encontramos con el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo interno, que es sólido, y el núcleo externo, que es líquido y capaz de fluir generando campo magnético terrestre. De la litosfera, donde hay un conjunto de corteza y manto superior, es rígida y fría, con unos grosores medios de hasta 100 kilómetros hasta los 200 kilómetros de bajo continente y menores bajo oceánicos. La astenosfera, situada bajo litosfera, llega hasta los 600 kilómetros. Del campo magnético terrestre diremos que el núcleo se comporta como una dinamo, un aparato que transforma la energía mecánica en energía magnética. El núcleo interno rota más rápido que la superficie de la Tierra y el eje de rotación está desalineado unos 10 con respecto a los polos rotacionales de la Tierra. La temperatura de la Tierra aumenta gradualmente con la profundidad a un ritmo conocido como gradiente geotérmico. Varía considerablemente de un lugar a otro. En la corteza, las temperaturas aumentan a una medida de 20 a 30 grados por kilómetro. La velocidad de aumento es mucho menor en el manto y en el núcleo. Los procesos importantes que han contribuido al calor interno de la Tierra serían el calor emitido por la desintegración radiactiva de los isótopos de uranio, U, y del torio, TH, y potasio, K. El calor liberado cuando el hierro cristalizó para formar el núcleo interno sólido, y por el calor liberado por la colisión de partículas durante la formación de nuestro planeta. Hay un flujo de calor en la corteza, con un proceso de conducción y un ritmo al que fluye el calor que varía en la corteza. De la convención del manto diremos que no hay un gran cambio de temperatura a medida que aumenta la profundidad en el manto, y el manto debe tener un método más eficaz de transmisión del calor desde el núcleo hacia afuera. Y de la convección del manto diremos que es el proceso más importante que actúa en el interior de la Tierra. Esto es la fuerza que impulsa las placas litosféricas rígidas a través del planeta, ya que el manto transmite las ondas S y a la vez fluye. Entonces, describe un comportamiento plástico, sólido y fluido.